de los muros, actividad organizada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con la Universidad Centroamericana de Nicaragua, UCA de Nicaragua, Universidad Rafael Landívar, con el apoyo de Cristo Sal, la Fundación Heinrich Böll y la Red Jesuita con Migrantes. En la jornada de este miércoles 11 de abril vamos a tener una ponencia central a cargo de la doctora Jessica Rettich de la Universidad Estatal de California, Northridge, que va a ser los insumos principales para la fase posterior de discusión y debate, que va a moderar mi compañera Gabriela Escobar. Por la tarde vamos a desarrollar las actividades de las mesas. De 2 a 3 de la tarde, la mesa 1 en el ICAS 15A sobre procesos de deportación. En la mesa 2, ICAS 13, construcción mediática de discurso migratorio. Luego tendremos la mesa 3 y la mesa 4 de 3:30 a 4:30 de la tarde, siempre en el ICAS 15A. El tema será construcción narrativa de identidades migratorias. Y en la mesa 4, en la ICAS 15B, nuevas tensiones culturales y nuevas violencias. El eje temático de discusión de estas mesas ha sido denominado xenofobia, nacionalismos y migración. A las 5:30 de la tarde tendremos un acto cultural y el comentario documental María en Tierra de Nadie, a cargo de Marcela Zamora, su productora y su creadora. La proyección de dicho documental se va a realizar en este auditorio, el auditorio Segundo Montes del edificio ICAS, a las 5:30 de la tarde. Entonces están cordialmente invitados para que nos acompañen en esta actividad. Es importante a través de este producto audiovisual sobre el tema migratorio también propiciar otras maneras, otras formas de reflexionar sobre esta problemática y también pues cuál es nuestra reacción al respecto. Antes de darle paso a Gabriela para iniciar con la ponencia central, quiero hacer algunos anuncios. El primero es que tenemos acceso a red Wi-Fi de Internet. Esta red Wi-Fi está habilitada desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Como pueden ver, y va a aparecer luego proyectado en la pantalla, el usuario es SEMREMIG, SEMREMIG, es el nombre del usuario, y la contraseña es REMIG13, REMIG3. Esos son el usuario y la contraseña, luego aparecerán proyectados en la pantalla del acceso al Internet. De 10 de la mañana a 4 de la tarde va a estar habilitado. También recordarles que las ponencias están siendo transmitidas a través del canal de Facebook Live denominado Seminario Regional de Migración ESUCA, una vía a través de las redes sociales donde tenemos comentarios en tiempo real y se comparten con otras personas en el país y fuera del país que pueden estar al tanto de lo que está ocurriendo en este seminario. También próximamente se creará un canal de YouTube donde va a estar a disposición las ponencias y videos cortos de la actividad que se va a estar realizando en estos 4 días del seminario. También otro anuncio es que desde la próxima semana, vía correo, se les va a remitir los diplomas de participación a este seminario. Entonces, esos son algunos de los anuncios respecto a la actividad. Veo que todavía están incorporando personas. Aquí hay espacios también en esta parte del auditorio para que se puedan acomodar. Entonces doy paso a mi compañera Gabriela Escobar, quien estará moderando la actividad de la ponencia central y la discusión y el debate. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Reiteramos, como hablamos ayer, posterior a la ponencia de la doctora Rettich, tendremos un refrigerio y posterior a ese refrigerio tendremos una jornada de debate y discusión en la que podremos conversar sobre los insumos que nos comparta la doctora Rettich. Para iniciar, les quiero compartir el perfil de nuestra ponente de este día. Es la doctora Jessica Rettich. Ha sido vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Diásporas y Medios de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación, secretaria de la Unión Latina de Economía Política de la Información y la Cultura, oficial académica de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y se desempeñó como directora residente de los programas internacionales de la CSU en España durante el año académico 2014-2015. Antes de convertirse en profesora universitaria, la doctora Rettich trabajó durante más de 18 años como periodista en diversos medios de comunicación en Perú, México y España. Entre algunas de sus investigaciones se encuentran jóvenes inmigrantes latinoamericanos en la prensa española, narrativas mediáticas de la alteridad, el caso de las violencias urbanas, entre muchos otros. Que la doctora Rettich quiere que les comparta que
Este contenido está disponible en sus diferentes perfiles, que si ustedes googlean su nombre, Jessica Rekis, podrán encontrar su material disponible para consultas. En estos momentos, le cedo el micrófono a la doctora Rekis, quien nos va a presentar la ponencia Los discursos mediáticos sobre los inmigrantes latinoamericanos en Norteamérica y Europa, reflexiones en torno a las imágenes de las mujeres y los jóvenes. Adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, primero quería agradecer la invitación a venir a El Salvador. Primero a Amparo Marroquín, que está por ahí, profesora de esta casa, con la que hemos coincidido en varios congresos internacionales y que muy amablemente me invitó. También al doctor Mario Cetino por la invitación, y a Lucinea, que debe estar por aquí, porque organizar un evento de esta envergadura pues implica muchos pequeños grandes detalles. Entonces, pues eso, agradecer a las personas que están involucradas en que tengamos esta posibilidad de tener un intercambio, ¿no? Y estaba pensando que antes de empezar mi presentación, me gusta siempre hacer mis presentaciones interactivas, ¿no? Entonces, yo quería preguntarles a ustedes, ¿quiénes tienen familiares en Estados Unidos? Es casi toda la audiencia. ¿En qué estados? Washington, California, Florida, Texas, Nueva York, Florida, Indianápolis. Entonces, yo les vengo a hablar de lo que está pasando allá, pero ustedes también saben lo que está pasando allá. Y esta es una circunstancia muy importante, porque una de las ideas que yo intento desarrollar en mis publicaciones y mis investigaciones es que para experimentar el proceso migratorio no necesariamente hay que salir del país. Cuando tú tienes un familiar migrante internacional, tú ya vives parte del proceso migratorio, ¿no? Entonces nuestras familias, y me incluyo yo, son familias transnacionales. Tenemos la abuelita aquí, el primo allá, el hermano allá, etcétera, ¿no? El papá, la mamá. Y entonces yo quería hablar, antes de empezar mi presentación, quería mostrarles, a ver si puedo. Sí, ok. Estos son mis estudiantes del programa de periodismo en español en California. Yo doy clases en lo que en inglés se llama Spanish Language Minor in Journalism. Quiere decir que todos los estudiantes que son bilingües, latinos, hacen el programa de periodismo en inglés y toman algunas clases en español, ¿no? Este semestre estoy dando la clase en español, la clase de televisión, de producción de televisión. Entonces los alumnos aprenden a reportear y documentar la situación de las comunidades latinas, pero de una perspectiva comprensiva. Y al final de la ponencia les explicaré cuál es la perspectiva de la cual yo les enseño periodismo a los alumnos latinos en Estados Unidos. Aquí hay un salvadoreño. En esta foto hay 1, 2, 3 salvadoreños. La mayoría son mexicanos. Como el curso es en California, la demografía de mis alumnos es semejante a la demografía de California. La mayoría son mexicanos. El segundo grupo más importante son los salvadoreños y guatemaltecos, ¿no? Y aquí están los salvadoreños. Está Josué, que la mamá es de San Salvador, el papá es de Santa Ana. Está Joana, Josué, su familia es de Concepción Batres, Usultán. Está Joana, la mamá es de San Salvador y el papá es de Santa Ana. Está Ana, que su familia es de Santa Elena, Usultán. Y está Henry, que nació en Estados Unidos, pero sus padres son de San Miguel. Estos son los alumnos que se van a graduar de periodismo en español en Estados Unidos, son salvadoreños, y probablemente vayan a hacer una carrera tan interesante como la que está haciendo Cintia Lemos, que es salvadoreña y está trabajando en Telemundo Dallas, o Carlos Rivero, que está trabajando en Televisión. Esto es solamente para explicarles un poco lo que estamos trabajando con los alumnos en Estados Unidos. Yo cuando hablo sobre migraciones, empecé a trabajar sobre migraciones en general, pero en los últimos años he estado más dedicada a entender determinadas circunstancias de las migraciones, y en este caso concreto yo trabajo con jóvenes y me interesa mucho saber
lo que pasa con los jóvenes migrantes latinoamericanos, ¿no? Y por eso quería traerles, mis alumnos estaban muy emocionados que venía a Salvador, era una lista de comida que tenía que probar, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy muy emocionada por estar aquí, porque yo conozco El Salvador a través de ellos, ¿no? Entonces, he prometido que voy a volver con acento salvadoreño. No sé si con el acento, pero con los pelos seguro, porque estoy así, producto de esto. Entonces, bueno, quería empezar contándoles que yo empecé trabajando el tema de los inmigrantes latinoamericanos y los medios de comunicación en Europa, en concreto en España. Luego estuve haciendo trabajos sobre inmigrantes latinoamericanos en Norteamérica y en concreto en Estados Unidos. Y más recientemente, el año pasado, empecé un proyecto de investigación sobre latinoamericanos en Asia, en concreto en Japón. Y vengo a hablar un poquito sobre esto, sobre todo sobre la parte y las aproximaciones teóricas y metodológicas que yo utilizo cuando estoy haciendo este tipo de investigaciones. Entonces, principalmente son tres áreas en las que yo trabajo. Por un lado es la representación de los migrantes en los medios de referencia, lo que en inglés sería el mainstream, ¿no? Son los medios mayoritariamente consumidos por la población del país de destino, los migrantes. Otra área en la que he trabajado es el análisis y el estudio de los medios, se pueden llamar migrantes, diaspóricos, étnicos, dependiendo de la aproximación a la que nos estemos, de la que estamos hablando. Pero también he trabajado varias investigaciones sobre el consumo mediático y cultural de los migrantes latinoamericanos. Este fue el caso de España. Empecé con la tesis de doctorado, hice una tesis sobre la representación de los inmigrantes latinoamericanos en la prensa española, analizando el país, el mundo y ABC. Y ahora les voy a explicar la parte de metodología. Ay, no puse un término importante, porque luego yo puedo hablar mucho rato y cuánto tiempo me queda. Y luego hice el primer mapeo de los medios migrantes, dirigidos a migrantes en Madrid. Entonces, fue un recuento de toda la prensa, la radio, la televisión que salió, empezó a publicarse en Madrid en los años del boom de la migración, y ahora hablaré de eso. Y luego hice un trabajo sobre el consumo cultural y mediático de los inmigrantes en zonas urbanas y zonas rurales. Urbana en el área de Madrid y rurales en la zona de Murcia, ¿no? Posteriormente, ya en Estados Unidos, hice también un trabajo en estas tres líneas, y lo que están viendo ahí son las portadas de las publicaciones. En este caso son capítulos de libros. Todos estos documentos están, si empiezan a publicar o en ResearchGate o en la Academia Edu, están ahí varias publicaciones en PDF disponibles. Entonces he trabajado asuntos sobre la representación de los inmigrantes latinoamericanos en los medios de referencia, pero también he trabajado los asuntos sobre medios migrantes o diaspóricos, en el caso de Estados Unidos, medios étnicos, que le llaman. Acabo de terminar un reporte que hemos estado haciendo con un grupo de investigadores sobre el estado de la cuestión de los medios étnicos en Estados Unidos. Yo hice la parte de los medios latinos, otro compañero hizo la parte de los medios African American, otros hicieron la parte de Native American y otros de Asian American, ¿no? Entonces, en unos meses acá publicado, entonces se lo puedo enviar a Mario Cepino, a Yoxinea, para que comparta con los interesados en ese trabajo. Y también hice un trabajo sobre el consumo mediático y cultural. Esto está disponible también en PDF online, los latinos y las industrias culturales en Estados Unidos, ¿no? Entonces, traigo a colación estas publicaciones porque a mí lo que me interesa es hablar un poco de las aproximaciones teóricas en las que yo trabajo, ¿no? Y en general, me parece a mí muy interesante porque trabajamos en situaciones de medios de comunicación y migración e incorporar enfoques interdisciplinarios para entender la condición transnacional de los latinoamericanos y los medios, ¿no? Por un lado, todo el área de los estudios de migraciones, la perspectiva transnacional, la que hablaba el compañero Joaquín ayer, y en este caso, hablar de las estrategias de migración y movilidad de grupos, de entender las políticas de integración, de entender las políticas lingüísticas, que en el caso de Estados Unidos, pero también en el caso de España, también hubo situaciones de políticas lingüísticas interesantes, de entender para hablar sobre los inmigrantes,
y también entender las políticas culturales. Y cuando hablamos de políticas culturales, y esto viene a colación al estudio que hice sobre el consumo cultural, es importante entender las políticas culturales de los migrantes latinoamericanos, no solamente el destino, pero el origen. ¿Qué está haciendo el gobierno salvadoreño para atender las necesidades de identidad cultural o de consumo cultural de esos salvadoreños que están fuera del país? ¿Qué están haciendo otros gobiernos latinoamericanos para entender la situación del consumo cultural? Y en los grupos de discusión y en las entrevistas que he estado realizando en diferentes ciudades, salen mucho este tipo de necesidades de los grupos migrantes, ¿no? Y, por supuesto, entender todo el área de los estudios de medios, ¿no? Desde el lado de la economía política, los medios de información, la estructura de medios, los medios de referencia, cómo funcionan los medios migrantes, históricos, académicos, también el análisis crítico del discurso, no solamente los medios de referencia, también de los medios latinos, ¿no? Y para esto incorporar estudios sobre la sociología de medios de la vida cotidiana en los consumos culturales y mediáticos, incorporar las perspectivas de los estudios culturales, y más recientemente he estado trabajando mucho sobre el tema de ciudad y migración, entonces los estudios urbanos, ¿no? Entender los procesos de gentrificación, entender los procesos de clasificación social y en qué se mueven las ciudades y las políticas urbanísticas y cómo están siendo afectados los migrantes latinos en ese sentido, ¿no? Entender el tema de comunicación y ciudad, cómo los migrantes se apropian de los países, de los entornos urbanos, porque en general los latinoamericanos cuando migramos al norte económico tendemos a ubicarnos, y esto es junto con el movimiento general de la población, a vivir más en las ciudades, ¿no? Ya saben que desde 2008 la mitad de la población vive en zonas urbanas, estamos despoblando las zonas en general en el mundo, las zonas rurales para incorporarnos en las zonas urbanas, y en ese sentido los migrantes se incorporan en esto, ¿no? Entonces es importante entender esto. Y en esta perspectiva crítica, entender, para mí es muy importante que cuando se trabaja en temas sobre migración y medios, es muy importante entender primero las condiciones sociodemográficas y político-económicas antes de analizar los medios de comunicación. No intentar ir a una posición ahí de entender el discurso, sino de entender el porqué del discurso, qué es lo que está pasando dentro de la propia estructura de la sociedad que hace que estos medios se comporten de esta manera, ¿no? Entender la estructura económica y política de los medios de comunicación antes de analizar sus discursos, entender cómo se ubican ideológicamente, políticamente, económicamente, en el término de industrias, estos medios, para poder entender por qué se establecen estos discursos sobre migración. Y a un nivel más meso e individual, entender por qué, cómo se establecen las rutinas profesionales antes de analizar la cultura periodística. Los periodistas, y ya esto lo digo también como ex periodista, pero como formadora de periodistas, hay una serie de pasos y rutinas profesionales en las que los periodistas se incorporan, que demandan también una serie de características, y el resultado es la cobertura que nosotros vemos o leemos o escuchamos, ¿no? Y luego entender también, ¿me escucha? ¿Tengo que hablar más alto? El tema del consumo cultural y mediático de los migrantes. Para entender estos consumos en el estado migratorio, también hay que entender los estados de consumo cultural en origen, antes de analizar las prácticas en los contextos históricos. Si tenemos un problema de escasa lectura en nuestros países latinoamericanos, cuando vivimos en una condición migratoria, vamos a reproducir en general estas mismas características, ¿no? En algunos casos, la lectura, el consumo de alta cultura, etcétera, permanece más o menos constante, cambia en el sentido del consumo mediático. Esto es muy interesante entenderlo, ¿no? Pero por eso hay que tener una mirada también transnacional, de entender por qué los migrantes van a querer siempre estar trabajando sobre sus condiciones transnacionales, ¿no? Y también entender, y esto es bien importante, las políticas culturales y de comunicación, tanto en países de origen como en destino. Y esto lo explicaré un poco más adelante, pero entender que fuera de Latinoamérica vive Latinoamérica, ¿no? Y seguimos conectados de manera transnacional. Esto es importante entenderlo en términos de políticas culturales, especialmente en estos días que tenemos esta reunión en Lima, ¿no? De los estados latinoamericanos. Entonces, en esta perspectiva crítica, yo entiendo que las prácticas comunicativas están influenciadas por diversas variables. No es lo mismo entender a los migrantes en la primera etapa del proceso migratorio, cuando uno está intentando ubicarse
en la ciudad, en el país, entender el idioma, entender las lógicas de la ciudad. Se lo digo yo que me he movido muchas veces de país, ¿no? He sido migrante en varias ciudades, en varios países. Toma un tiempo hacerse con la ciudad, con el país. También es importante entender las brechas generacionales. No es lo mismo si estamos hablando de migrantes jóvenes o migrantes mayores o niños o adolescentes. Hay que entender esto también para intentar no hacer extrapolaciones que no que sean acertadas. Y también entender el tema de las brechas en cuanto al acceso a las nuevas tecnologías, especialmente cuando hablamos de redes sociales, etcétera, que tiene que ver mucho con la estratificación social, y ahora lo voy a explicar. Y también entender los entornos sociales de la ciudad de origen y la ciudad de destino. Porque en general, a mi entender, las migraciones no parten de un país a otro, en realidad parten de una zona local a otra zona local. Y también entender en ese contexto las estrategias comerciales que avanzan mucho más adelantadas a las políticas culturales y de comunicación, hay un error ahí, tanto en los países de origen y de destino. Entonces, me he estado interesando mucho en entender a los latinoamericanos que viven fuera de Latinoamérica, particularmente en el norte económico. Un poco este es el panorama en cómo nos hemos movido. A ver si lo explico un poquito. En general, esta es un poco la manera en que nos hemos movido los latinoamericanos. El grupo fuerte va hacia Norteamérica, pero otro grupo importante se ha ido hacia Europa, otro grupo importante hacia Asia y hacia Australia. Y en general, depende de la relación internacional entre los países, es el tema de los flujos. La mayoría de los países latinoamericanos tienen migrantes en Estados Unidos, pero cada vez más también en Canadá. Entonces, empecé trabajando con los migrantes que estaban en Europa y en concreto en España. Y eso fue un poco la perspectiva demográfica, ¿no? En España, y el colega de la Universidad de Comillas me confirmará esto, hubo un problema bastante serio para saber exactamente cuántos migrantes había, ¿no? Un problema de comité de estadísticas. Cuando yo empecé la tesis fue muy interesante porque todavía no había internet, así antigua soy. Y entonces me tocó ir al Instituto Nacional de Estadística en Madrid y ir hoja por hoja documentando cuántos en ese momento, en los años 40, 50, cuántos cubanos, venezolanos, chilenos, que eran los primeros grupos que habían, cómo en los años 90 empezaron a llegar dominicanas y peruanas, había un poco de mayoría femenina, y luego con la reagrupación familiar se equiparó, y luego como más adelante los principales grupos que llegaron, a ver, me escucho mucho mejor, tenía que haberme puesto más cerca del micrófono, empezaron a llegar principalmente de, ¿qué grupo es el más importante en España? De inmigrantes latinoamericanos, ¿sin idea? Ecuatorianos, sí, son el grupo más importante, ¿no? El segundo grupo, por importancia numérica, no importa, adivinen. No, peruanos no. Colombianos. Y el tercer grupo, argentinos, en el momento en el que yo estaba investigando este trabajo. Entonces me dediqué a investigar estos tres grupos, porque estos grupos llegaron en un momento muy significativo, que fue el cambio del siglo en España, y hubo una serie de discusiones en torno a las políticas migratorias en España, principalmente porque España empezó heredó como una gran modalidad del malestar europeo de la migración, ¿no? Cuando en España se empezaron a establecer las políticas migratorias, España en realidad todavía no tenía un problema de migración, tenía Europa, y se heredó un poco este malestar. Pero fíjense, ya los datos más recientes, si ven hay una baja de los grupos, en realidad muchos tienen que ver también con los procesos de naturalización, que los latinoamericanos desde un tiempo se naturalizan españoles, pero también con algunos movimientos de retorno a América Latina, a ciertos países, pero también con flujos migrantes hacia el norte europeo. Es decir, de todo el sur de Europa, la extensión sur de Europa, los migrantes muchos intentaron retornar a esos países, pero también un nuevo proceso migratorio hacia el norte europeo, ¿no? Todas estas gráficas que yo estuve utilizando ya están publicados en estos textos que yo les he dicho, están ahí, están mejor explicados, ¿no? Entonces, ¿qué me interesó a mí entender aquí? Es, bueno, que estaban, se incrementó
la migración latinoamericana en España, ¿qué es lo que está diciendo el discurso mediático? Y en general me encontré que la mayor parte de los textos, de los reportes periodísticos, representaban el lado negativo de la migración. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que la mayoría de los reportes sobre migración resaltan el lado negativo? ¿Hay algún estudiante de periodismo aquí o de comunicación? ¿Por qué? Sí. Creo que hay un estigma latinoamericano que se exporta. Ok, esto es por un lado correcto. Por otro lado, porque en general sí. Los estereotipos sí. También las personas sí. La cantidad de posicionamiento del primer mundo, ¿verdad? También. En ese sentido, el primer mundo tiene intereses y nosotros somos una amenaza. Puede ser también, pero una cosa bien importante contextualmente hablando es que el periodismo en general reporta los conflictos. Entonces, la migración se incorpora dentro de esta narrativa. Entonces, no perdamos de vista esto, y esto es un problema que tenemos con el periodismo en general, ¿no? En las clases de periodismo 101 que le dicen en Estados Unidos es hombre mordió a perro, eso sería noticia, ¿no? Perro mordió a hombre, no sería noticia. Entonces, es bien interesante porque cuando yo estaba en España haciendo talleres de sensibilización con periodistas españoles, cubriendo migración, con diversas organizaciones, ellos tenían ese problema. No puedo vender esta noticia a mi editor porque no es una noticia per se. Entonces hay que también entender esto, que la migración se incorpora dentro de esta tendencia del periodismo a principalmente narrar la parte conflictiva de nuestra sociedad, porque eso es lo noticioso, ¿no? También otra situación importante es que cuando se cubrió los temas de migrantes latinoamericanos en España, se destacaba especialmente a nivel local y no el global. Y no necesariamente por desinterés, muchas veces por desinformación. Es muy complicado entender los procesos migratorios. A los que estudiamos esto nos ha tocado un montón de tiempo entender la teoría, las tendencias, las corrientes, etc. Y se le pide a un periodista que reporte sobre un proceso muy complejo. Y hay una necesidad muy importante que es entender el proceso en su complejidad, y esto no aparece en la cobertura cotidiana. Y una parte bien interesante es que los españoles, paradójicamente, estoy hablando de la cobertura periodística de los medios españoles, ¿no? Parecían ignorar o no entender la complejidad de las culturas latinoamericanas. Entonces, esto era bien interesante porque había un ejemplo que yo usaba mucho en las clases en la Universidad en España, y es un reportaje de una revista muy reconocida en España, que decía: y ahí va el dominicano Roberto Selga, con diente de oro, con el pelo largo, que no se puede comunicar con la persona que regenta el auditorio porque este dominicano habla quechua. Bueno, este sudamericano, ¿cuál es el error ahí? Ya, yo hacía este ejemplo en mis clases en España, con mis estudiantes de periodismo en español, y yo les decía: ¿cuál es el error ahí? Dice: si ustedes conocen un dominicano que hable quechua, me lo presentan porque yo le preparo mi mejor ceviche. Estas pequeñas inexactitudes en términos culturales dicen mucho del desconocimiento. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos somos muy interesantes culturalmente, somos muy distintos, somos muy heterogéneos, somos de muchos colores, hablamos muchos idiomas, somos de muchas clases sociales, somos complejos. Entonces ahí añadimos otra cosa: es complejo hablar de los latinoamericanos en general porque somos muy complicados, muy distintos, complicados también a veces, pero somos complejos. Entonces, para entendernos hay que entendernos y necesitamos tiempo, y la prensa cotidiana tiene estas limitaciones, ¿no? También otra cosa interesante en este recuento de los reportajes sobre inmigrantes latinoamericanos en España era que la mayoría de los textos ignoraban o no entendían las causas sociohistóricas de por qué había inmigrantes latinoamericanos en España. Era muy difícil entender esta parte compleja de la situación, y obviamente relacionado con el conflicto social. Y también similitudes, como lo dijo algún compañero, similitudes con la imagen que se tiene predefinida del país de origen. Entonces me centré en tres grupos: colombianos, ecuatorianos y argentinos,
pero me centré en analizar la construcción mediática de las emociones, ¿no? Entonces, en el caso de los colombianos, ¿qué tipo de emoción ustedes creen que se representó más en la prensa de referencia cuando se reporteaba sobre ellos? ¿Qué tipo de emoción colectiva? Violencia no es una emoción, dígame una emoción. Miedo. Principalmente, la mayor parte de las informaciones que reporteaban sobre los inmigrantes colombianos en España tenían una connotación de miedo, daba miedo, lo que decía, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, fíjense, golpe a las mafias colombianas con 27 detenidos, pero aquí hay otra. La policía teme que la violencia desplegada entre colombianos se extienda a otros colectivos, como si todos los colombianos fueran violentos, ¿no? Cuando yo presentaba estos textos en España, la gente me decía, bueno, pero no vas a negar que hay delincuentes. Y yo decía, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que la mayoría vienen a trabajar. Entonces, y aquí parece, es esto lo que en la iglesia se llama la parte metonímica, ¿no? El uno por el todo. Entonces, unos pocos no significa que todos sean así. ¿Qué pasa con el caso de los ecuatorianos? ¿Qué tipo de emociones creen que la prensa española tendía a reflejar? Dígame una emoción. Por ahí. Compasión, ¿no? Esto era como retratado como de pobrecitos económicamente, pobrecitos de espíritu, ¿no? Y aquí está, ¿no? Pueden dos ecuatorianos a la orilla de un tren en la furgoneta en la que viajaban hacinados. Una serie de reportajes sobre situaciones catastróficas en las que estaban viviendo los ecuatorianos, pero ¿por qué no hablaban de lo que se estaban incorporando al servicio doméstico? El aporte que estaban haciendo a la agricultura. Esta parte positiva, volvemos otra vez, porque la prensa tiende a centrarse en el conflicto social, porque eso es lo que es noticia. Yo también tengo un problema con la prensa. Pero aquí hay una cuestión interesante. ¿Qué pasa con los argentinos? No vamos a hablar de fútbol, ¿eh? ¿Qué tipo de emociones creen que la prensa española retrataba cuando reporteaba sobre los argentinos? Dígame una emoción. Alegría, fraternidad. ¿Por qué será? Fíjense este titular. Emigrantes españoles emprenden viaje de vuelta. La clase media, que aporta buena parte de los ingresos fiscales, es la más afectada por la situación. Esto mismo le pasó a los colombianos y a los ecuatorianos. ¿Por qué la prensa española no decía que las clases medias ecuatorianas y colombianas afectadas por la crisis encontraban en la migración a solucionar sus problemas? Interesante. Entonces, voy a ir corriendo porque ahora me queda menos tiempo. El tema de la sociología y la producción de medios. ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de tratamientos cuando la prensa tiende a retratar los grupos con estas características? Hay una perspectiva sociotrópica y egotrópica sobre cómo uno entiende las circunstancias que están pasando en el mundo. Fíjense, la diferencia entre la línea azul y la línea rosa era la pregunta de ¿es la inmigración un problema para España? ¿Es la inmigración un problema para usted? Entonces los ciudadanos españoles entendían que la migración era un problema para España, sin embargo no era un problema para ellos. Entonces, ¿por qué si no era un problema para ellos? ¿Por qué si no era un problema para ellos? Pensaban que era un problema para el país, por el efecto del discurso mediático, ¿no? Pero, hablando de los periodistas españoles, también hay que romper una lanza por ellos, ¿no? Tienen que reportear muchísimas realidades nuevas y cambiantes. El perfil del periodista contemporáneo es el todoterreno, el que hoy le toca cubrir un partido de fútbol. Deporte siempre está más limitado. Le toca cubrir una inauguración, una situación de una ciudad, etcétera, ¿no? Entonces tienen que tener un conocimiento general de todo para estar capacitados para producir esto. Entonces, estas rutinas tienden a que los periodistas no tengan el tiempo ni la capacidad para entender conflictos tan importantes y tan complejos como son las migraciones. Luego, la relación general con las fuentes institucionales. La prensa en general tiende a reportear lo que dicen las instituciones. Eso es un problema del periodismo en general. Entonces, esto lo que hace es que la prensa tienda a reproducir el discurso institucional por determinados
aspectos, incluida la inmigración. Y luego también el perfil sociológico-demográfico de los turistas españoles. La mayoría eran de determinada clase social, de determinada preparación, etcétera, que tienen un perfil muy interesante para entender la sociedad, con lo cual la migración de los latinoamericanos en ese momento les quedaba lejana, ¿no? Y también es muy importante entender a nivel de estructura económica los diferentes medios en España y cómo están relacionados con los diferentes grupos políticos. Pero esto pasa en todos los países. Por eso tenemos cada perfil de medios con cada perfil editorial, ¿no? En términos de las audiencias, hice grupos de discusión con los grupos de inmigrantes latinoamericanos, y ahora tengo que correr porque tengo 15 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con los inmigrantes ecuatorianos? Decían, somos pobres y nos da rabia, nos ponen como los pobres y nos da rabia. Los colombianos, los grupos decían, nos ven como la gente mala y nos tienen miedo. Pero los argentinos decían, si no hablamos no se dan cuenta que somos argentinos, ¿no? Esto es muy interesante porque aquí no me da tiempo, tenemos que hablar de tema raza. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Entonces, en todo este proceso, cuando la prensa de referencia no necesariamente reporta lo que los inmigrantes necesitan, ahí es cuando aparecen los medios dirigidos a inmigrantes. Al no sentirse plenamente representados por los medios españoles, un escaso acceso al discurso público dominante, había una necesidad de tener sus propias fuentes de información, de comunicación y autorrepresentación. Pero también es importante que paralelamente a las necesidades de información aparece también el mercado de la migración, porque los inmigrantes también suponen un profit, una ganancia económica. Fíjense, esto es lo que nos pasa cuando vivimos en Estados Unidos. Yo soy muy mayor para hablar 2 idiomas al mismo tiempo, como hacen mis hijos, que hablan los 2 idiomas al mismo tiempo. A mí a veces no me sale ni la palabra ni en un idioma ni en el otro, pero eso es por la edad. Entonces, el mercado de la inmigración es muy importante porque empezó a florecer. Entonces, ahí había un nicho, ¿no? Entonces, confluye necesidad de información, necesidad de comunicación y el mercado de la inmigración, boom, la fórmula, y aparece, y fue el boom de la inmigración. Entonces, los medios migrantes. Hice el primer mapeo, llevé a cabo una encuesta y entrevistas con los diferentes medios migrantes, que en ese tiempo había no solamente latinoamericanos, en su momento llegaron a ver entre 12 y 15 radios latinas. Los españoles no sabían bailar bachata ni merengue hasta que llegaron los latinoamericanos, y la música empezó a florecer, ¿no? La música latina en la radio en Madrid. Fíjense, ¿se acuerdan de este incremento de los migrantes en España, latinoamericanos? Fue consecuente con el incremento de los medios dirigidos a migrantes, ¿no? Me voy a pasar la parte de los consumos culturales porque no quiero dejar esto sin hablar de los migrantes en Estados Unidos. Yo propongo la utilización del concepto de espacios mediáticos para referirnos a esta confluencia de procesos que intervienen en la producción, distribución y consumo de medios. Se trata de considerar esta categoría de medios de comunicación analizados desde una perspectiva comprensiva que los simplifique en relación con el contexto mediático que conviven. Si lo que estamos analizando son los medios que dirigen su producción a audiencias migrantes, entendemos que son parte integral de la plataforma de medios generalistas de pago, medios generalistas gratuitos y medios de proximidad. Son iniciativas que provienen, al igual que otros, de iniciativas empresariales, pero también de otros sectores de la sociedad, como puede ser el tejido asociativo, la sociedad civil organizada. Los espacios mediáticos nos permiten comprender en ese sentido la serie de sinergias que se producen desde la producción de medios que es el énfasis que recala nuestra investigación. Y ahora nos movemos al otro lado del Atlántico y nos vamos entre latinoamericanos en Estados Unidos. Y tengo nada más 10 minutos. Voy a ver con agua hablando. Voy a hablar muy rápido, ¿ok? Este es el mapa de los migrantes latinoamericanos en los años 80. Esto es en los años 90. Esto es en los años 2000. Esto es en 2006. ¿Qué está pasando? Pero significativamente interesante, estos son los latinoamericanos en el área, los crecimientos más interesantes se están dando en dispersión geográfica. ¿Y esto qué quiere decir? Me regalan los 10 minutos del café, ¿verdad? Así, gracias. Ok, entonces, nos hemos concentrado en esta área, pero estamos teniendo unas áreas de dispersión en áreas del interior de Estados Unidos donde antes no veían latinoamericanos, está empezando a crecer los latinoamericanos. Estamos teniendo no solamente este proceso de concentración, pero un proceso de dispersión.
Y esto es muy interesante entenderlo. Este es más o menos el incremento que ha habido de los años 70 al 2016. Y como estamos en El Salvador, quería hablar especialmente de los salvadoreños. Fíjense, los salvadoreños a estas alturas, al cambio de la década, generalmente eran los primeros grupos mexicanos, segundo grupo puertorriqueños, tercer grupo cubanos. Not anymore. Ahora los salvadoreños son el tercer grupo en importancia, han subido respecto a los cubanos. Y aquí está el dato más específico, ¿no? Los salvadoreños son el tercer grupo de inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una representación importante, ¿ok? Y fíjense, esta es la demografía de los salvadoreños. Estos son los nacidos en El Salvador y estos son los nacidos en Estados Unidos. Todavía el grupo de salvadoreños tiene una proporción muy importante de inmigrantes, gente que ha nacido fuera. Pero quien está creciendo, fíjense cómo va creciendo el grupo de hijos de salvadoreños, ¿no? Entonces, estos, otra vez, niños, adolescentes y jóvenes que nacen en Estados Unidos y son americanos, pero los padres son de San Salvador, de Usulután, de Santa Elena, de San Miguel, ¿no? Y esto es bien importante entender que están esos jóvenes que se sienten salvadoreños, en parte, ¿no? Que son orgullosos de comer sus pupusas, que a veces no les gusta que los confundan con mexicanos, porque si soy salvadoreño, no soy mexicano, como pupusas, no como tacos, etc. Pero que también se identifican con el grupo de los mexicanos, ¿no? Eso es un poco la demografía, pero supongo que esto ustedes ya la conocen, todos trabajan en inmigración salvadoreña, entonces me lo voy a saltar. Las características específicas de los grupos salvadoreños. Y quiero llegar al discurso mediático. ¿Qué pasa con la prensa de referencia en Estados Unidos cuando habla sobre inmigrantes latinoamericanos? A pesar del gran crecimiento que hemos tenido en términos proporcionales, llegamos entre el 15 y el 17% de la población ahora mismo, 54 millones, 55, depende de cómo se mida, es un grupo muy importante. Imagínense, son 55 millones, es más grande que la mayoría de los países latinoamericanos. Es como el tercer o cuarto país en proporción, ¿no? Sin embargo, la prensa de referencia no cuenta no llega ni al 1% de las historias que retratan la situación de los inmigrantes latinoamericanos. Y eso es un estudio de NHA, que está ahí abajito, se llama el Brown Report. Eso también está pero también estos reportes están disponibles online. Los latinos permanecen inexistentes en aquellas historias no relacionadas con latinos. No figuran en la realidad de los públicos. Se habla de ellos, pero no con ellos o para ellos. Y esto es bien importante entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el discurso mediático? Un patrón semejante al discurso en España. La mirada periodística continúa revelando la exclusión y en las formas estereotipadas de los migrantes. La metáfora más común es de invasión y el tono es de conflicto social. Y aquí dos cosas interesantes. Las mujeres permanecen prácticamente invisibles y cuando aparecen, las mujeres inmigrantes latinoamericanas, me refiero, ¿no? Aparecen o víctimas o hipersexualizadas. En el caso de los jóvenes también permanecen prácticamente invisibles y cuando aparecen en torno de conflicto social o como exclusivamente miembros de las pandillas, ¿no? ¿Y qué pasa con todos estos muchachos que yo les puse en la foto? Están en college, que son bilingües, que hablan dos idiomas, que son biculturales, tienen una carrera profesional y no como van a tener un futuro periodístico muy importante, ¿no? Ellos no aparecen representados en el mainstream media. ¿Por qué? Eso lo podemos hablar en el momento de la discusión, ¿no? Pero para entender por qué pasa esto en la prensa en Estados Unidos, hay que entender también cuál es la situación, y esto es economía política de los medios, para alumnos de comunicación que estén aquí. Fíjense, en general, tampoco el discurso de entretenimiento ha dado una fuerte representación a los migrantes, a los latinos. Fíjense, hubo un aumento de algunos personajes en algunas décadas, pero hemos ido decreciendo en términos de representación en la pantalla. Entonces, si ven esta pantallita es la diferencia entre cómo ha ido creciendo la migración, pero cómo ha ido bajando la representación de los latinos en el discurso mediático en Estados Unidos. Esto es muy interesante entenderlo. El caso del cine es igual. Somos como el 15-16% de la población
Más o menos un 34% de los que llaman moviegoers, ¿no? Pero que vamos al cine. En realidad, la crisis del cine que hay en Estados Unidos, mucha ha sido salvada por las audiencias latinas, ¿no? Entonces, sin embargo, no van al cine, no se ven representados en los medios. De ahí que hayan empezado ciertas películas como Coco, ¿no? O que hay algunos actores mexicanos que están empezando a aparecer en las películas en Estados Unidos. Bueno, algunos directores mexicanos ya han ganado la dirección en películas, etcétera, pero todavía hay mucho por avanzar, ¿no? Y en el discurso mediático pasa más o menos aquí, y aquí está el número de lo que yo les decía en concepto. Fíjense, entre un 2% de latinos están dentro de los directores de la producción en medios, un 2% en productores, y en general tienden a ser latinoamericanos, no necesariamente latinos, sino son extranjeros que vienen a trabajar en Estados Unidos. Y en el caso de los escritores también, hay una proporción bastante pequeña, ¿no? Esto es un reporte del Latino Media Lab, del National Association for Latino Independent Producers, que tienen un trabajo muy interesante porque están documentando esta escasa representación de los latinos en toda la producción, ¿no? Pero en el discurso de prensa, la situación está casi peor que en el discurso de entretenimiento. Y como les decía otra vez, los números aparecen menos del 1% de la cobertura mediática tienen que ver con latinos, ¿no? Y si se fijan, los temas en general son crimen, terrorismo y inmigración indocumentada, ¿no? Y es muy interesante también ver los invitados a las tertulias, también es una poca representación. Entonces, nuevamente, se habla de inmigrantes, pero no con inmigrantes o para inmigrantes. Esto es muy interesante entenderlo, ¿no? Y bueno, esto fue el mapeo de los medios latinos, que vengo haciendo ya una parte histórica, y tengo varias publicaciones sobre esto. Tenemos más de 200 años medios en español en Estados Unidos. Y al principio se pensó que los medios en español no iban a subsistir, lo mismo que le pasó a los medios alemanes o a otros medios europeos, que cuando llegaron los grupos empezaron a producirse, pero conforme fueron perdiendo la capacidad lingüística estos grupos, italianos, polacos, etcétera, fueron mermando también los medios de ellos, ¿no? Pero hoy también están sufriendo las consecuencias de la crisis publicitaria de las nuevas tecnologías. Las radios empezaron siendo compras transhorarias para comprar luego repetidoras, y un poco el éxito de los medios en español y la incidencia de los grupos latinos como empresarios fue principalmente porque los empresarios anglosajones pensaban que no había futuro en las audiencias en español, ¿no? Eso también pasó con el tema de la televisión. Entonces, si se fijan aquí, estos son los mayores grupos de mercados hispanos en tonos verdes, pero en tonos rojos están los grupos que están creciendo ahora, de mayor crecimiento, y si se dan cuenta se corresponde con el mapa anterior que les mostré de la dispersión geográfica. ¿Por qué? Porque ahí donde vamos necesitamos informarnos, ¿no? Entonces hay una serie de productos, de proyectos hiperlocales, y eso es un poco lo que yo expliqué en el informe que estamos por publicar, ¿no? Este es el panorama de la radio, este es el panorama de la televisión, pero una cosa muy importante que me gustaría hacer hincapié: a pesar de que hay una gran población hispanohablante, han pasado muchas leyes English only, justamente en estados donde hay una población hispanohablante importante. Y esta es una realidad de nuestras comunidades. Fíjense, este es un Latino Education Pipeline, que le llaman. Esto es un poquito antiguo porque es del 2006, pero es indicativo de esta proporción. De cada 100 estudiantes latinos que entran a elementary school, 46 tienen a high school. De ahí 26 se inscriben en college, 17 llegan a community college y 9 llegan a universidad. De estos, aproximadamente 1 se hacen transfer a community college. De ahí, más o menos 8 llegan a inscribirse en un grado de licenciatura. De ahí, más o menos 2 terminan. Y el posgrado en menos de 1. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos ahí un problema de acceso a la educación o acceso al acceso social a través de la educación. Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes latinos en el entorno universitario. En términos del habla hispana, voy a rapidito con esto,
es muy importante entender que Estados Unidos tiene una población de hispanohablantes muy importante. Entonces, el nivel de español que se hable es mayor o menor, pero que hay una cierta tendencia a hablar en español. Todavía tenemos una buena proporción de hispanohablantes, ¿no? Y esto incide con el consumo en términos de medios de comunicación, en términos de primera generación, segunda, tercera generación. Si fijan aquí, estos son reportes de encuestas. La primera generación tiende a pensar más en español, como en mi caso, que yo tiendo a traducirme todo el tiempo al inglés cuando estoy hablando en inglés, pero conforme va pasando la generación se va haciendo inverso. Ese sería, por ejemplo, el caso de mis hijos, que hoy ya piensan en inglés y cuando hablan conmigo en español. En realidad ellos no traducen, miento. Los jóvenes, es lo que yo les digo que se nota cuando llegan aquí. Ustedes son más inteligentes, porque ustedes piensan, su cerebro está acomodado en dos idiomas, entonces son más inteligentes, no son menos inteligentes porque hablan español, son más inteligentes. ¿Okay? Y eso se reproduce en términos de consumo cultural. Los más viejitos tendemos a querer escuchar más música en español, ¿no? Pero va variando en función de la segunda y tercera generación. Por eso yo les decía, no se puede extrapolar generalidades. Somos también, los latinos en Estados Unidos, somos muy complejos. Depende de nuestra edad, depende de nuestro origen geográfico, depende de nuestra condición socioeconómica, depende de la ciudad en la que nos hayamos involucrado, ¿no? Entonces, para ir terminando ahora sí, de verdad, los contextos históricos fueron transformados en los espacios de producción, distribución y consumo de medios de comunicación, y en las últimas décadas, en la última década, por las nuevas tecnologías. Estos inmigrantes territoriales nos estamos convirtiendo también en inmigrantes digitales, en procesos complejos y cambiantes que afectan tanto a los latinoamericanos que viven en el extranjero como a sus familiares y amigos que permanecen en el lugar de origen. ¿Quién tiene un WhatsApp por el que se comunica con su familiar en Estados Unidos? Todos, ¿verdad? Y estamos en el grupo, entonces está la prima en Nueva York, y el tío en Washington, y la mamá, en el Sultán, ¿no? Y estamos todos ahí metidos, ¿no? Entonces, también los que nos quedamos en los países de origen, vivimos el proceso migratorio de una manera indirecta, y esto es importante entenderlo, ¿no? Entonces, como les comentaba, el tema de las aproximaciones interdisciplinarias, el análisis y la comprensión de las prácticas comunicativas de las diásporas latinoamericanas requieren enfoques interdisciplinarios y desarrollar una perspectiva tanto comprensiva como crítica. No es sencillo, no es fácil, no es blanco o negro, depende, siempre depende, como una canción. ¿No? Yo solo sé chistes, pero no hay éxito, no importa. Aproximaciones interdisciplinarias. ¿Sabes qué pasa? Como generalmente cuando se habla de migración, se hablan sobre circunstancias muy serias, muy trágicas, muy conflictivas. Entonces, de vez en cuando, yo necesito poner una pildorita de anécdota, porque si no, me pasan muchas clases, ¿no? Es muy difícil poder mantener el discurso positivo de sí se puede, pero necesitamos armarnos de valor y echar en la mochila la carga y tirar para adelante, ¿no? Y para eso necesitamos un poco de humor. Esa es la razón. Los procesos de globalización económica requieren un replanteamiento de las formas tradicionales de examinar las sociedades nacionales en relación con los sistemas de redes, que han llevado a la desterritorialización de la vida social, transformando sus dimensiones culturales y reconfigurando los nodos en forma de ciudades globales. En este contexto, los vínculos establecidos entre para las redes de migración describen nuevos espacios diaspóricos que se basan en circuitos transfronterizos de comunicación e información. Mis estudios han examinado las representaciones mediáticas de la alteridad, la producción, la distribución y consumo de medios orientados a inmigrantes y el consumo cultural y mediático en contextos diaspóricos. La creciente necesidad de acceso a las nuevas tecnologías en las formas de comunicación e intercambio de la vida transnacional es uno de los principales desafíos para las políticas públicas e institucionales. Las brechas generacionales y también las brechas socioeconómicas presentan desafíos para las administraciones locales, nacionales, pero también binacionales, ¿no? Estas lagunas, sin embargo, proporcionan un terreno fértil para la investigación académica. Analizar y comprender las prácticas latinoamericanas de la diáspora plantea una serie de desafíos. Los latinoamericanos han vivido el contexto de la migración internacional como resultado de cuestiones geopolíticas y el alineamiento de las relaciones laborales más allá de las fronteras. Los latinoamericanos constituyen comunidades diaspóricas en un espacio imaginario más que físico,
y el consumo cultural mediático es un elemento central en la construcción. La evidencia del público transnacional ya ha sido reconocido por el mercado y por las industrias privadas, pero sigue siendo un reto para los gobiernos, las instituciones y las administraciones políticas, tanto en los países de origen como en los destinos de actuales flujos internacionales de población. Muchas gracias. Perdón, antes de irme, disculpen que les quería presentar